Hola, un saludito de la lengua caliente. Muchas gracias a los que se aguantan estas catarsis. La semana pasada llegué a la edad de la pensión. No voy a decir cuántos años tengo, pues porque pierdo seguidoras. Pero nada, me levanté por la mañana ese día porque yo celebré muy feliz hasta los 16. Pero me levanté ese día y concluí que el balance general era bueno, entonces no tengo por qué sufrir y a uno no le quitan lo bailado, uno lo que tiene es lo que ha pasado y uno va guardando recuerdos en la maleta y eso es lo que se lleva. Entonces hay que estar haciendo nuevos recuerdos bien buenos para Miguel. Eh, pero la verdad es que sí, me miro al espejo y cada vez me parezco más a mi papá. Y yo no sé si ya repito mucho lo mismo o me miro mucho al espejo, me acuerdo mucho de mi papá, pero es impresionante pues y ya me lo han dicho varias personas que estoy muy parecido, al menos físicamente pues a él. Ojalá me pareciera en otras cosas a él, que fue una persona tan especial. Gracias a mi papá y a mi mamá le cogí mucho amor a la cocina y el tema de hoy es comer para morirse de la dicha porque estamos en una sociedad, en un mundo en el que todo hace daño. Entonces si uno le hace caso pues a Baiter y a Jaramillo, se lo tragó la tierra y más a la gente que sigue aquí, a la Liendra, a EPA Colombia, a Jefferson Cosio, que bueno, se estiró los pies, creo que un acto de suma inteligencia. Pero la verdad es que el tema de hoy es un poquito como un recorderis o un viaje por la nostalgia estomacal. Y yo tengo una cosa que se llama hipertimesia, que es una memoria de la niñez me acuerdo más de lo que pasó hace muchos años para que no volvamos al tema de la edad. Cuando tenía 2 y 3 años me acuerdo perfectamente. Eh, y y mi relación con la comida ha sido muy interesante. En el año 68, el 15 de abril, yo estaba parado en la puerta de la casa esperando que llegara mi papá y llegó con una caja de manzanas. ¿Cuántos años tendré que las manzanas apenas llegaban a Medellín por esos días? Y las vendían en las esquinas por ahí cerquita de la playa con el palo. Las vendían en la calle. Yo creo que a precio de hoy serían por ahí a 30.000 pesos. Era lo más caro del mundo. Y yo me acuerdo que mi papá llegó para mis 5 años con esa caja de manzanas. No, es de las cosas que yo más he disfrutado todavía. A veces en el mercado me compro unas manzanas de esas y me siento, esas que son como, que son muy jugosas, la manzana roja de toda la vida y que tiene una textura muy especial. Y me acuerdo muchísimo de esas manzanas que me regaló mi papá. Pero mis recuerdos de la cocina tienen mucho que ver como con lo que ha pasado las últimas décadas con la cocina paisa, porque lamentablemente pues no protegemos el patrimonio gastronómico antioqueño y se ha perdido mucho, pero no podemos negar que hoy en Medellín se come a la altura pues de las mejores ciudades, sin nada que envidiarle a ninguna otra. Yo creo que hace unos años estábamos muy por debajo de Barranquilla y de Bogotá y de Cartagena, pero ya los igualamos y estamos llenos de un montón de oferta extraordinaria. Y voy a empezar, a mí me dicen que soy muy hiperbólico, una persona que todo lo ve así como muy lleno de adjetivos. Mi papá era súper hiperbólico, mi papá me enseñó a disfrutar así la comida porque nos sentábamos en la fonda del manicomio, en las pesquerías en el río Nechí entre Santa Rosa y Yarumal y nos servían unos huevitos en cacerola y decía: mi hijo, esto es lo mejor que te vas a comer en la vida, esto
y le decía a la señora, señora, estos son los huevos más ricos que me he comido en la vida. Y toda la vida fue así de admirar, y yo creo que uno es mucho más feliz cuando tiene el nivel de gozo a ese nivel. A mí no me da pena contar que a veces gozo tanto con ciertas cosas que se me salen las lágrimas o literalmente pues lloro. Entonces, después de esos 5 años, el año siguiente cuando cumplí 6, eh, me preguntaron que qué quería de cumpleaños y dije que me llevaran a Doña María. Eso era una cosa muy loca. Doña María era un estadero que hizo leyenda en Medellín. Había varias sedes en la autopista, en Robledo, por ahí por el hospital Pablo Tobón Uribe, también había otra. En la curva de Sumer, que después donde yo estudié ahí, estaba pues como la más famosa, y siempre tuvieron juegos para los niños. Pero Doña María la recuerdo tremendamente por los chuzos. Eso, eso era de la mamá de Juan Darío Restrepo, que fue una señora, una matrona de esas importante, creo que fue gobernadora, y una mujer que era muy amiga de mi mamá. Y una mujer extraordinaria, pues ese restaurante era una cosa loca. Eh, Uno de los mejores recuerdos que tengo era el 8 de diciembre, que era el día de las velitas. Y mi papá, nosotros vivíamos en la 71, arriba de la 70 con la circular quinta. Y ese día, como a las 6 de la tarde, cogíamos el carro y nos íbamos a ver alumbrados. Primero pasábamos por la playa. Los alumbrados eran lindos, no tenían, ni hacían castillos, ni muñecas, ni animales, nada, nada, era puros bombillos de colores en los árboles, y eso era hermoso, eso era espectacular, la ciudad se veía preciosa, y ahí era lindo porque entonces la gente o caminaba o pasaba por la playa, pero entonces comprábamos crispetas o copito de nieve, solteritas. La gente salía pues a recorrer, y era un programa hermoso el 8 de diciembre. Eh, ya hoy la verdad no me gusta, se volvió un tema pues de demasiada congestión y como muy distinto, pues no, esos alumbrados a mí no me descrestan, la verdad. Me parece más lindo y más sobrios los que hacían antes, pues de puros bombillos de colores, pero bueno, debe ser por eso que me estoy pareciendo tanto a mi papá. Pero yo no añoro el pasado y no vivo pegado al pasado, a pesar de que lo mejor que tengo son los recuerdos, no todos buenos, y los malos me he ido tratando, como dije en el podcast pasado, me he ido tratando de desprender y de desapegar de sobre todo de gente que me ha mortificado toda la vida. Hoy me siento muy tranquilo y muy feliz, y tengo los amigos suficientes para ser feliz. Entonces en esa ida la carreterita, la avenida del Poblado era una carreterita, literalmente, eso era pues una trochita, y era muy gracioso porque mi papá pues era un empresario muy importante y jefe de muchos de los que pasábamos por ahí. Decía, vamos a ver las casas de los ricos de Medellín, porque esas eran las casas que había en la avenida del Poblado, ¿no? Ahí fue donde hicieron todos esos edificios, y de unos apellidos de abolengo que algunos cayeron después en decadencia, pero era igual. Las casas el 8 de diciembre ponían velitas y ponían bombillos en los corredores, porque eran unas casas lindas, grandes, que casi todas las tumbaron para hacer esos esperpentos de ladrillo a la vista, con que han reemplazado pues la arquitectura con que crecimos muchas generaciones aquí, que era tan sobria y tan bonita. Esa ida por la avenida del Poblado, yo creo que me tocó antes de que hicieran el centro comercial San Diego, donde conocimos las manzanas acarameladas en la noche de luna llena, que ponían triciclos para los niños. Entonces
esa ida de San Diego hasta Envigado, entre todas esas fincas de los ricos de Medellín, con velitas, pues yo la tengo grabada en la memoria hasta con las conversaciones y todo eso. Eran menos carros, pero de todas maneras, pues digamos, era una fila de carros que pasaban por ahí mirando esos alumbrados de esas casas. Llegábamos al parque Envigado y ahí frente a la iglesia, al otro lado del parque, frente a la iglesia, había un sitio que se llamaba Mi Jardín, en donde donde terminábamos comiendo morcilla. El día que yo cumplí 18, mis tíos, entre todos me dieron, yo no sé cuánto, sería como 3.000 o 5.000 pesos, yo no sé. Y monté a todos mis amigos, yo tenía ya Renault 4, en el Renault 4 y nos fuimos para Envigado. Y toda la plata que me dieron se la pagué a unos músicos para que me cantaran el aguacate. Cantaron el aguacate desde que llegamos hasta que nos fuimos pues muy tarde. Eso era muy charro porque a cierta hora prohibían la venta de aguardiente. Entonces en los estaderos nos empezaban a servir el aguardiente en tazas como si fuera de chocolate. Y, pero era otro mundo muy feliz. El Envigado era un espectáculo porque había 30 o 40 tríos ahí parados, entonces uno por donde caminaba le cantaban canciones esperando que uno los contratara para ir a dar serenatas, cuando dar serenatas era pues un acto de amor y sobre todo de remordimiento, porque casi todas las serenatas empezaban con perdón, vida de mi vida, y todas esas canciones y esas rancheras de despecho pidiéndole cacao a las féminas. Eh, yo tengo muchos recuerdos asociados a eso porque yo lamentablemente desde muy chiquito pues me engordaba con una lechuga y a los 14 años estaba súper gordo y mi última cena feliz fue en el club de ejecutivos. Pues en Medellín se comía muy bien en los clubes. Ya no. Se comía muy bien en el Club Unión en esa época y en el club de ejecutivos de esa época que era en el piso 34 del Banco Cafetero, ahí donde está la gorda. Y me acuerdo que ese día me sirvieron un pay de fresas y yo le pregunté a mi papá que si me lo podía comer todo y me hice servir todo el pay de fresas entero y me lo comí de postre. Unos días después, pero muy poquitos, en las vacaciones de Semana Santa conocí la que fue mi primer despecho, pues, que se llamaba la Monizaza, o se llama, pues, porque por ahí nunca la volví a ver, pero la Monizaza me hizo rebajar a mí 30 kilos o más y quedé quedé, pues, mejor dicho, como una piltrafa, pero bueno, me sirvió para rebajar y ya para vivir mi adolescencia y toda la juventud pues con un peso muy decente, porque la verdad es que de niño odié el colegio San Ignacio porque es un colegio donde mandaba el bullying y ser gordo era una desgracia pues. Eh, y todo el mundo pues toda la vida se burló de los defectos de la gente. Todavía odio, la otra vez decía esos que me saludan que me he tomado toda la sopita o que a los gorditos solo los quiere la mamá. Hay gente que yo no olvido y que detesto con el alma. Lo mismo los que me decían gordo en el colegio. Pero bueno, ese es el tema maluco de mi relación con la comida porque la verdad es que yo gocé mucho eh, toda la vida y a los 6 años, pues después de ese regalo a Doña María, siempre pedí esa ida a Doña María de cumpleaños, siempre pedí algo de cumpleaños, ya grande, ya de 40 o lo que sea. Una vez le dije a mi mamá que quería de almuerzo eh, chicharrones del trifásico. Y lo más gracioso era que ella no sabía qué era eso. Y éramos, digamos, 20 invitados y pidió 20 chicharrones. Creo que comimos con las primeras 4 cajas comimos los 20 y las otras 16 me las llevé yo para la casa a comer chicharrón, pues por varios meses, porque esas porciones de Orlando Montes, que es un personaje inolvidable de la cocina aquí, era una cosa. Lo mismo me pasó después, también le dije, mamá, quiero chicharrón de cantaleta, y también se puso a pedir uno por persona, y pasó exactamente lo mismo, pero bueno, agradezco mucho tanto el chicharrón que me quedó,
porque pues yo he sido enfermo por el chicharrón. Y cuando estaba chiquito también íbamos al Noral. El Noral era un estadero donde había como una especie de carrusel muy gracioso de madera, porque entonces eso no era mecanizado, sino que eso era, uno se montaba ahí y tenía que empujarlo con los pies así como los picapiedra para que diera vueltas. Y uno, no, yo me pasaba ahí dando vueltas, inclusive solo, porque mis hermanos ya estaban grandes. Y me pasaba toda la tarde ahí sentado dando vueltas y vueltas, y después iba y ya estaban terminando, pero mi mamá me guardaba alguna cosa y allá comía muchas crispetas. Las crispetas que ponían para los que tomaban traguito y los que se sentaban ahí eran ricas, pero recuerdo mucho el Noral, eso lo tapó. Ahora se llama, creo que Vereda El Noral o Barrio El Noral, ahí en la doble calzada de Barbosa. Eh, Otro paseo inolvidable era la ida a Río Negro, cuando eso Río Negro era bonito. También le pasó como acá, que tumbaron las casas. Río Negro era lleno de casas históricas coloniales hermosas. Inclusive yo creo pues como que de la época de la Constitución que se firmó allá. Y eso todo lo tumbaron para hacer esos esperpentos de ladrillo, pues que yo no sé qué piensan los arquitectos o qué no piensan, pues para copiar esos edificios en el poblado y en las lomas de Medellín, en las viviendas de interés social, pues repiten exactamente los mismos diseños de ladrillo insulsos. Pero bueno, esto estamos hablando de comida. En todo caso, Río Negro era lindo. Nosotros íbamos allá a visitar a unos familiares, Jaime García y Silvia Villegas, que yo adoraba, y nos daban jugo de maracuyá. Esa señora cocinaba de muerte, de muerte. Yo me acuerdo perfecto, pues muy chiquitico. Pero el paseo empezaba aquí subiendo, al frente de donde es la colegiatura. Había un estaderito, no se cerró hace muchos años, yo creo que hace por ahí 20 años. Y en ese estadero vendían unos chicharrones, pues, de esos como de 3/4 de largo, delgaditos y crocantes a morir. Mi papá, que se moría con mi mamá, paraba y siempre empezábamos la ida a Río Negro parando ahí. Y después era pues un poquito medio la vuelta a Oriente, pero hasta llegar a Río Negro uno paraba a varias partes. Uno inolvidable en el que yo siempre hacía parar era Carabanchel, que queda exactamente donde queda la venta de etiquetes del parque. Creo que eso es de Confenalco, o yo no sé, el que opera la represa La Fe, que se volvió un basurero. Eso es ridículo, pues que PM permita. Pero fuera de eso, el agua de esa represa y está llena de indicadores del E. coli que llega de todos los pozos sépticos. O sea, el agua de Medellín que estamos tomando pues está llena de desechos de los pozos sépticos del Alto de las Palmas y las quebradas que bajan por allá de la montaña, de la zona de Indiana y de todo eso, porque además los pozos todos incumplen la norma de las corporaciones autónomas que con 3 pesos se venden para autorizar eso. Entonces, ojalá me oyeran para que vamos y yo les muestro de lo que estoy hablando, porque ya los denuncié una vez y a los que me pusieron problemas no les fue bien, porque les tocó hacer un montón de ajustes, pero no voy a decir en qué mall pasó eso. En todo caso, yo paraba ahí en Carabanchel y era lo mismo. Ahí lo que había era un tobogán, todavía quedan unas ruinas de eso ahí a la orilla de la represa, donde yo me siento a tratar de pescar un pescadito que vive ahí en esa agua sucia de La Fe. Y es el colmo, hombre. Uno sale a caminar por esa represa y es llena de botellas, de plásticos, de empaques, de icopor. Pues eso es ridículo, hombre, que toleren eso aquí a media hora en Medellín o a 20 minutos. En todo caso, pues Carabanchel era un sitio rico. Hoy existe el Mall Carabanchel, ahí donde está Nopa Yoma y varios restaurantes ahí como buenos y bueno, pero volviendo pues a toda esta historia. Ahí más adelantico existía aquí Piano, que era delicioso, y por supuesto Montenevado, que fue un negocio que como mucho sucumbió a los relevos generacionales, porque los hijos y los nietos lo saquearon algunos negocios. No estoy hablando de ninguno en particular, pero también pasó con muchas empresas, muchas herencias, muchos herederos aquí.
que fueron acabaron con los negocios las siguientes generaciones por la rebatiña de la plata y de las cosas. Pero Montenegro fue un negocio impresionante, impresionante. Las filas ahí eran una cosa loca, eso no se va a repetir nunca jamás. A lo que llegó a ser eso en su momento. Y las arepas de choco, los chicharrones, en los frisoles, todo era muy especial. Volviendo a Medellín, me tocó en la 70, bajito la farmacia Rosales. eh, Me tocó cuando llegaron las hamburguesas a Tupinamba. Allá una cosa loca, yo las había probado en Estados Unidos, pero pues la emoción cuando yo vi la primera hamburguesa aquí en Medellín y cerquita de mi casa fue impresionante. Y a una cuadrita de ahí empecé a ver como en una ventanita, unas filas, y fue que abrieron helados mismos y con el helado del conito que metían así que salía la máquina y metían al chocolate caliente. No, eso fue una cosa loca, pues las filas que hicimos ahí cuando llegó eso, pero aún así jamás se igualará en la historia de Medellín los helados de Sandú, nunca se igualarán. Y los de la San Francisco en el Parque Bolívar, a donde yo iba a acompañar a mi papá a mutilarse, al lado de la barbería o peluquería donde él iba, estaba la San Francisco, pues, que se hizo famosa por los helados de lulo, de mora, el de natas, que era una cosa lo que yo creo que ellos inventaron ahí, el de ron con pasas, porque son helados que yo no he visto en ninguna otra parte. Muy cerquita de ahí también mi papá nos llevaba a la Suiza, que era la repostería de las Alves. El otra que me hizo a mí llorar de despecho silencioso fue Mónica Alves, la hija del dueño. Y no, ella nunca supo, pero resultamos por ahí como primos en décimo grado de consanguinidad, pero a mí me mataba esa niñita y ya después se casó con un ignaciano muy querido y la he visto pues algunas veces por ahí, pero Mónica era un espectáculo, pues cuando era una peladita yo me moría con ella. Me tocó el esplendor del Castellano, que era un restaurante en el último piso del Inter, pero le pasó como a muchos restaurantes de Medellín que sucumbieron a la llegada de la mafia, porque estaba uno sentado, eso le pasaba a uno muchísimo. A mí me pasó muchas veces en un restaurante y de pronto llegaban 20 tipos con cara pues de acabar de salir de la cárcel, unas caras de malos y llegaban todos como con unas mochilitas negras de cuero, como maniqueras, yo no sé cómo se llama eso, pero se veía pues que pesaban mucho ahí, porque ahí cargaban lo que era la UCI en esa época que era tan famosa. Pero muchos de esos restaurantes de Medellín sucumbieron porque en un principio algunos negocios pensarían pues que con esos nuevos ricos los restaurantes iban a llenar de plata, y lo que pasó fue que cuando empezaron a entrar los mafiosos a los negocios, la gente empezó a salirse de ahí, porque la verdad era un riesgo estar ahí sentado pues con vecinos, con pistolocos sentados al lado, y se volvió una cosa tremenda, tremenda. Yo toda la vida pues he tenido una relación muy afortunada, o casi afortunada, a pesar del sobrepeso, con la comida, y hoy por hoy gozo mucho. Yo me muero, lloro cada vez que me puedo comer un foie gras, pero la verdad soy muy feliz porque me da la misma emoción. Si me quieren ver a mí matado de la felicidad, en estos días me tomaron una foto, la monita me tomó una foto comiendo pollo barbecue de frisbee. Eso, yo digo que cuando me vaya a morir que me avisen para pedir siquiera 2 o 3 pollos de esos barbecue, y me voy a hacer una leche malteada gigante. Por supuesto pues que le voy a pedir a los amigos que me manden whisky, así sea de uno, porque me gusta el whiskycito de vez en cuando, y soy de los paisas que yo no tomo para marear, sino con la felicidad. En todo caso, pienso hacer un par de estos de nostalgia estomacal y de la comida que hemos tenido en Medellín. Voy a hacer uno con todo lo que uno se debería comer para ser feliz antes de morirse. Pero la verdad es que si nos ponemos a seguirle
consejos a los nuevos eruditos autodenominados de las redes, nos va a tragar la tierra y si uno se ha de morir por la comida, que sea de felicidad y no de tristeza.